Programa ofrecido por... Marta adquiere su nuevo coche en concesionario por 17.000 euros. Fin de la historia. Marta adquiere su nuevo coche en Marcos Landín por 7.500 euros. Decide salir a estrenarlo. Por el camino, recoge a un joven empresario en busca de socios capitalistas. Ve una oportunidad e invierte. Marta escribe su propia historia porque adquirió un coche al mejor precio y con todas las garantías de Marcos Landín, para que comprar un coche sea siempre el comienzo de la historia. En Perfilcrom dispomos dun amplo stock de pratos de ducha, mobles, griferías e accesorios para crear o teu baño. Modelos modernos, mamparas en perfil e pratos baixos para máis comodidade. Fabricamos a medida e garantimos repostos para todos os produtos. Se queres cambiar a bañeira ou reformar o teu baño, consúltanos. Perfilcrom, Grupo Distribunosa, todo o que necesitas pro teu baño. Que tal, festeiros e festeiras? Hoxe chegámonos ata a Vila de Combarro, no Concello de Poio. Aquí celébranse as Festas do Mar, que cumpren 19 anos e que o seu obxectivo é realzar a cultura e a tradición mariñeira. E que mellor con a vila como Combarro, que é mariñeira por excelencia e tamén por tradición. Xa saben en que programa estamos, no de Festa en Festa. Xa saben en que festa estamos, na Festa do Mar de Poio. Só me queda darlles a benvida e aquí arranca un novo de Festa en Festa. A mostra de degustación gastronómica é un dos maiores atractivos que ten as Festas do Mar de Poio. Ano tras ano, milleiros de persoas achéganse ata aquí para gozar dos produtos das nosas rías. Que temos aquí neste posto? Hola, bo día. Neste posto temos o que? A navalla, berberecho, gamba, langostino, zamburiña e chipirón. Moita xente ven aquí a recoller o que son mexillón, navallas. Todo. A xente ven aquí e recolle nos puestos cando elaboramos o produto. Bueno, o que lle gusta é velo como facemos. Nos aquí temos toda a cociña á vista, como podedes ver, onde facemos zamburiña, onde facemos navalla, o langostino. E dos produtos máis que salen, sempre a navalla e a zamburiña, son produtos que máis salen á plancha. Cantos anos levades vindo? Nos xa levamos aquí 12 anos vindo. Todos os anos ven? Sí, ven, porque aquí a xente, o turismo que hai todos os anos, se acompaña o tempo, todos os anos se funciona moi ben. Estou facendo unha puntilla encebollada, por outro lado estou facendo unhas xouviñas, uns calamares e unhas crosquetiñas para os máis pequenos, porque sempre ten que haber algo de produto para eles. Dende cando tempo vides aquí a Festa do Mar? Pois desde o primeiro ano que se fixo. Dende o 2001 que se fixo a festa? Sí. E cantos kilos de comida podedes ter por aquí, máis ou menos? Canto manexades, máis ou menos? O día, uns 80 kilos, 90. Uns 80 kilos ao día? Sí. Para conseguir todo ese produto, xa ten que vir de moito antes. No, cada día vai chegando. Cada día vai chegando. Sí, porque son que xa sí, de ano a ano, experiencia. Cociñeira, cantos anos levades vindo a esta Festa do Mar? Pois creo que son 19 anos. 19 anos, o sea, dende o primeiro día. Sí. Que tedes por aquí? A ver, contame un pouco. Mira, daqui salen arroz mariñeiro, mexillóns, ameixas a mariñeira e fideos con ameixas tamén salen. Canta xente ven por aquí, canta xente... Cal é a aceptación da xente? Pero a xente ven, non? Ven moita xente que está de vacacións se paran aquí. Vale, ven moita xente. Cantos kilos temos aquí? Cantos salen o día? Canto salen o día? Sí. Pois sobre 300 de ameixas a mariñeira, máis ou menos de mexillóns, racións de arroz, eu creo que sobre 500, e de fideos sobre 400, máis ou menos. O sea, falamos de 300, 500, 400, casi uns 1500 kilos. Fácil, ao día que se fan. Fácil. Entón hai que alimentar a moita xente que ven por aquí. Moita xente que ven de vacacións aquí, a Galicia.
Como é traballar co polvo aquí na Festa do Mar? Bueno, pois é como traballar en todas as feiras ou en todos os restaurantes, non te faga falta. Pero digo, por aquí achégase moitísima xente que ven probar exactamente estes produtos. Normalmente ve moitísima xente, unha pola temporada que estamos, que brau e ve moita xente máis. Cale a clave para que o polvo saia como ten que sair, cos trozos que ten que sair? O polvo normalmente sempre sale ben, coces unha cantidade grande, entonces sempre sale ben. Canta xente máis ou menos achégase aquí ao posto para degustar o polvo? Pois non sabría calcular, pero veñen miles de personas. Dicíame vostede que é un dos fundadores da Festa do Mar. Sí, en 2001. Porque vostede aquí co polveiro, viñeron vostede o seu irmán e el e fundaron esta festa. Fundamos a festa, fomos que fundamos a festa, de primeiro cando era ali en Chousa, foi fundada ali, e despois viñemos para aquí. Pois naquele tempo fundamos a festa ali no 2001, fomos os fundadores. E despois decíame que levou a festa do marisco para Madrid. Para Madrid, despois fomos para Madrid os tres, e votamos 8 anos por Madrid. Pero como é iso de levarse a festa do marisco? Ali te engancho a festa do marisco? Sí, ali que ten gancho a festa de Madrid, claro que ten, entende? Alcalá de Henares, Majadahonda, Leganés, Arroyo Molinos, Sant Adrián de los Reyes, Alcalá de Henares, recorremos toda a zona esa. De Barcelona. Desde Barcelona. Sí. ¿Primera vez que están aquí? No, ya llevamos 3 años. Aquí. 3 años. ¿Pero siempre vienen a esta fiesta o...? No, otras veces no. Esta es la primera vez que venimos a la fiesta. Esta fiesta. Y bueno, ¿y qué le parece Muy bien. la fiesta y la comida gallega? ¿Qué le parece? Perfecto. Por eso vuelvo. Porque comparado con Barcelona, la comida, comparada con Barcelona... Bueno, cada sitio tiene su estilo. ¿Desde dónde venimos? Desde Extremadura, Plasencia. Extremadura, vale, ok. ¿Qué es lo que más te gusta? Lo que tienes aquí en la mesa. El pulpo. Si tuviese cachelo ya... Perfecto. ¿Te quedas con el pulpo? El pulpo, sobre todo. Bueno, ¿qué más tienes? Pero a ver, por ejemplo, los mejillones, ¿qué te Los parecen? mejillones también están bien, pero... Los almejas también. Sí, pero el pulpo es el plato de estrella. Pulpo es... Tú venías a por el pulpo. Yo vengo por el pulpo, Bueno, ¿primera vez que vienes? La segunda, ya estuvimos el verano pasado y nos gustó y repetimos. Y a repetir. Sí. De Alicante. Desde Alicante. ¿Qué hacemos en Galicia? Vacaciones. ¿Qué estamos probando por aquí? ¿O qué habéis probado? Porque yo veo que aquí está todo vacío, ya limpiándose las manos. Hemos probado un poco de todo, gambas, navajas, pulpo. ¿Y con qué te quedas? Con el pulpo. Con el Me pulpo. gusta mucho el pulpo y las navajas. Las navajas también. ¿Pero qué tiene de especial el pulpo? A ver, cuéntame. Como que se deshace. Allí no llegamos a deshacernos tanto. Porque, a ver, voy a ser malo, ¿eh? Vale. ¿Con qué nos quedamos? ¿Alicante o Galicia en cuanto a comida? En cuanto a comida, depende el arroz, Alicante y el marisco Y el de aquí. marisco de Galicia, nos quedamos con Galicia. De Bilbao. De Bilbao. Pero me decía que tenía sangre gallega. Sí, de mi padre, de Pontevedra. Entonces conocíamos ya la comida, la cultura. Todo, caldo gallego, todo lo que hay, hasta falo galego. Todo el mundo me dice, yo me quedo con el pulpo. ¿Por qué el pulpo? A ver, explícame por qué el pulpo, ¿qué tiene el pulpo? No sé, pero es lo que más me gusta. Será el pulpo gallego, la hermano. No sé. Hay quien dice que te atrapa. Sí. Yo he comido mucho pulpo y donde es mejor, hombre, por ejemplo, donde soy yo de Bilbao, hay gallegos, lo ponen muy bien, porque son gallegos, claro. ¿Vosotros desde dónde venís? Yo desde Madrid. Desde Madrid. ¿Qué has probado ya? Mejillones, sardinas, chipirones y arroz. Vale. De todo eso, ¿con qué te quedas? Mejillones. Pues porque nunca los había probado, pero cuando los probé me gustaron muchísimo. Porque el año pasado también vine a esta zona y en un barco que nos llevaron a ver cómo hacen los mejillones, pues comimos mejillones y ahí me gustaron mucho. Yo con el arroz. ¿Con el arroz? Sí. ¿Y qué tiene entonces el arroz? El arroz, que me gusta mucho, es mi comida favorita de siempre. Ajá. Y aquí también lo preparan marinero, muy bueno, con los mariscos, está muy bueno. Los productos del mar. Y si tuviésemos que quedarnos con algo más, ¿qué tal los mejillones? ¿Qué más han probado por ahí? Hemos probado mejillones y chipirones también, muy buenos. Ajá. Nos gusta todo, ¿eh? Vale, les gusta todo. ¿Madrid o Galicia? Es mala pregunta. Yo lo avisé. No, para comer me gusta mucho Galicia, ¿eh? Sí. Venimos de Tomares, provincia de Sevilla. ¿Primera vez que vienen a esta fiesta? La primera vez, no la conocíamos. Nos hablaron de ella en el hotel y nos mostramos interesados. ¿Y vinimos? Directo. Bueno, ¿qué tal? Algo ya han probado, ¿no? Bueno, sí. La verdad que sorprende la calidad porque no sabía que se podía hacer en ollas tan grandes
y esperaba algo más tosco, pero están deliciosas. Sí. Usted cogió el arroz, los mejillones, ¿tiene pensado después probar el pulpo? Bueno, nos han recomendado las almejas, que no pienso irme sin probarlas. Y por supuesto me han cambiado la idea de la cerveza por albariño, con lo cual, fenómeno. Eso le iba a decir yo. ¿Qué tal entonces el albariño? Bueno, Ribeiro, perdona. La acabamos de probar, mi mujer encantada. A ella le gusta mucho este vino. Ya lo habíamos tomado fuera de aquí de Galicia, ¿no? Sí, la mujer que me decía, él se queda con el vino. Yo me quedo con el vino. ¿Y usted con la cerveza? Yo dejo la cerveza hoy. Hola, moi boas. Vexo que tes por aquí todo baleiro xa. Que probaches? Almejas, Sí. mejillones y gambas. Con qué nos quedamos de la comida que has probado? Con las almejas. Sí. Sí, Pero no has dudado ni un minuto, ¿eh? ni un minuto. ¿Qué vas a probar ahora? Probarás algo más. Ahora creo que van a poder coger puntillitas, creo. ¿Y qué? ¿Tiene buena pinta o no? ¿Cómo te suena Sí, eso? Suena bien, suena bien. El pescado suena bien. La comida gallega toda suena bien, ¿o no? Sí, ¿Con qué te quedas? ¿Madrid o Galicia? Madrid. Con Madrid. Ah. Bueno, la mayoría de gente dice, me puedo quedar con las dos, pero tú Madrid. La Galicia. Bueno, la Galicia. Galicia también vengo. La comida de Galicia está bien, ¿o no? Sí, 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 está muy ¿Primera bien. vez que venís? Sí, primera vez, muy bien. ¿Qué le decimos a todos los madrileños? ¿Que se tienen que venir para acá o no? Sí, pero que no vengan todos a la vez. Despacito. Todo el mundo nos dice eso, que si no nos juntamos todos, Claro. poquito a poco que vayan Poco a viniendo, poco, ¿no? poco a poco. Pues muy bien, muchísimas gracias y que Nada, aproveche. Gracias. Atopámonos co alcalde de Pollo, Luciano Sobral. Que tal, Luciano, moi boas? Hola, vos. 19 anos que teñen estas festas do mar. Como é chegar a estes 19 anos con esta festa que congrega tanta xente? Bueno, creo que primeiro satisfacción, non? Para o Concello como impulsor desde o primeiro día desta festa. Nós tiñamos un obxectivo que era crear en Pollo unha festa que fose especificamente dedicada ao sector turístico e ao mar, esas dúas cuestións que en Pollo son importantes desde o punto de vista da actividade económica, e carecíamos dunha festa así dese tipo e tuvemos unha oportunidade grande que foi coas embarcacións tradicionales e o famoso ese viaxe que viña de barcos de Irlanda, Escocia e País Vasco. Fixose unha gran festa esa primeira edición e a partir de aí isto se consolidou e hoxe é unha festa consolidada que a visitan moitísimos ciudadanos de todo o Estado, que participan os veciños de aquí da parroquia, os veciños de Combarro, e despois tamén, unha vez que naceu a Armadiña Rock, uns 10 anos despois, ou 8 anos despois, máis ou menos, pois agora esa fusión entre a Armadiña Rock, os concertos de rock e a propia Festa do Mar, pois ainda lle dou máis se quere, máis relieve, non? E máis atractivo, co cual este fin de semana aquí vai a estar, como decimos agora, vai a estar petado e vai a ser unha gran afluencia como ven sendo todos os anos. Estupenda, muy rica. Todo muy rico aquí. ¿Qué es lo que más les ha gustado? Aquí veo mucho por probar. Han probado bastante, Es que ¿no? acabamos de llegar, entonces estamos con el Están arroz, las viendo- almejas, están muy ricas. ¿Y con qué nos quedamos? Digo yo, almejas, arroz, mejillones. Ah, ¿Mejillones han probado? Almejas. Él lo tiene claro, ¿eh? Sí, sí, sí. Me pongo aquí a su ladito. ¿Desde dónde venimos? De Murcia. Desde Murcia. Hoy, Abel, no encontramos un gallego hoy, ¿eh? No encontramos un gallego. Desde Murcia aquí a Galicia, vacaciones. Vacaciones, sí. ¿Primera vez que vienen a esta fiesta? Sí, ya ha sido casualidad porque hemos venido a montar en el barco que nos lleva a los mejillones y al bajar hemos tenido otra sorpresa y vamos a aprovechar. ¿Ha probado ya algo? No, porque estoy esperando. Está esperando y no quiere ser respetuosa, digamos. Pero bueno, por nosotros podría probar ahí un poquito, ¿no? A ver qué tal está. Tiene muy buena pinta, la verdad. Un poquito, a ver, probamos un poquito, a ver qué tal. Que sea. ¿Vostede galego? Soy galego. Pero no vive aquí. Non, Vale, fai ahora uns anos que marchei de aquí. Pero primeiro galego que nos atopamos nesta festa, ou non, Abel? Primeiro galego que nos atopamos. Onde vive vostede agora? Vivo en Alicante. Alicante. Marchou fai tempo. Fai 10 anos. Eu levo comida galega para lá, cando me marcho para lá. Levo pulpos, levo peixe sapo, levo a ternera galega. Eu como todo o levo de aquí. Despois aquí non queda nada para nós. Efectivamente, eu levo, pero levo kilos para lá.
E con que nos quedamos? A ver, vostedes aquí vexo que os platiños están limpiños, Sí, sí. pementos, polvo, A navallas que tomamos. ameixas. Con que nos quedamos? A mesa está moi ben preparada, moi ben condimentada, a navalla, aunque é grande, é navalla, non é longueirón. É unha boa... Con todo que sexa marisco quedámonos. É que nos ponemos bizcos con marisco galego. Con que nos quedamos? Porque veo que aquí están probados, por lo menos este plato están vacíos. Pues la verdad que los mejillones han estado muy buenos, el pescado todo ha estado muy bueno. Sí. Sí, me ha gustado todo. Me ha gustado todo, nos quedamos con todo. Oye, pregunta, sí, para ser malo. ¿Comida de Málaga o comida de Galicia? Mitad y mitad. Mitad y mitad, Sí. partimos el corazoncito. Sí. Que están aquí por vacaciones. Sí. Entiendo. ¿Primera vez que vienen? Sí. ¿Y qué? ¿Cómo les está pareciendo? La verdad que nos está gustando todo mucho. Sí. Hemos estado en Santiago, estamos viviendo la costa, esta zona, las Rías Baixas. Y les todo ha muy cuadrado bien. la fiesta y... Sí. No, llevamos ya un poquito de idea por internet y hemos estado viendo un poquito. Han estado viendo por internet, o sea, ya la teníamos conocían. un poquito de idea. ¿Qué hemos probado por aquí? Pues Porque yo veo que aquí hay platos y todo está más o Pulpo, menos... langostinos, pimientos de padrón, zamburiñas. Bueno, un poquito de todo. ¿Con qué nos quedamos? Zamburiñas. Tamburiñas. Seguro, Tamburiñas. siempre. Y entonces, ¿qué tiene? A ver, ¿qué tienen las? Cuénteme usted, ¿qué tienen las tamburiñas para quedarnos con ellas? Para que sea lo que más le gustó. A mí es el sabor que tienen, vamos, siempre es mi marisco favorito, vamos. Sí. Y aquí también está bien hecha, sí. ¿Y el pulpo? Porque casi todo el mundo también se queda con el pulpo, ¿eh? El pulpo también está bien, sí. La mujer, la mujer. Sí, imagino, sí, claro, sí, mujer. Ella dice que el pulpo, ella se queda con el pulpo. Nos quedamos con todo, si puede ser. ¿Qué voy a decir? ¿Primera vez que vienen aquí? Primera vez. Primera vez. ¿Qué les está pareciendo Galicia? ¿Qué les parece Muy bien, muy bien. la comida gallega? Venimos de Ribeira, de las Rías Bajas, Ajá. y muy bonito todo. Y ahora la primera vez en Combarro. Nos lo habían recomendado que viniéramos y la verdad es que está resultando bien, interesante. ¿Conocían la fiesta? No, tampoco, no sabíamos. Veníamos a ver el Ya pueblo, cuadrado, pero ya y, cuadrado. y a llenarse el buche, ¿no? Claro, Que claro. decimos. Sí. Pues muy bien, que aproveche y muchas gracias. A ustedes. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues hemos comido... Esta es la segunda ronda, ya hemos acabado. Segunda con el ronda. arroz, con el arroz. Con el arroz, La ¿con qué cabeza. nos quedamos? Con todo, Con todo. con todo. El pulpo, el ribeiro. Iba a decir yo, están tomando cerveza. Ahora sí, pero hemos tomado ya un ribero. Ah, vale, ya han terminado. La botella ya está vacía. Ok. Y eso que está todo abierto, ¿eh? Le iba a decir yo, ¿qué tal el pulpo? Muy bueno. Muchísima gente se queda con el pulpo. Muchísima gente nos dice, el pulpo... No, hombre, el pulpo está en su punto, claro. Sí. Claro. Pero le iba a decir yo, ¿con qué nos quedamos? Pregunta, ojo la pregunta, ¿eh? ¿Barcelona? Usted me decía que venían de Barcelona. Sí. ¿Barcelona o Galicia? A ver. Hombre, en Barcelona también comemos menú gallego. No todos los miércoles vamos a comer. ¿Ustedes también comen menú gallego? Todos los miércoles. De una persona que es de Pollo, o sea que... Sí. Sí, precisamente. Pero entonces me decía su marido, todos los días comen allá menú de... No, todos los días no. Todos los días no. Todos los días no. Los miércoles, todas las semanas. Sí. Todas las semanas comemos Sí, menucito gallego. Sí. Luego, Sí, la verdad es que hacemos un poco de régimen, Y luego- pero bueno. Durante la semana tenemos que hacer un poquito de dieta porque si no... Porque si no esta comida se digiere... Claro. La verdad es que es muy bueno. Tiene con el rabo, la oreja. Pues muy bien. Muchísimas gracias y que aproveche. Gracias, muchas gracias a ti. Sí, de momento vai ben a cousa, De momento vamos vendendo bastante. E o que máis demanda a xente? O que máis, o arroz e as ameixas. É o punto fuerte de aquí da festa. Tedes unha contabilización de canta xente leva pasado por aquí? Canta xente vai pasar? Pois levamos 197 comandas. Máis ou menos, a ver, hai xente que repite, pero máis ou menos eso, 200 personas que estén por aquí. Eres o segundo galego que nos atopamos hoxe aquí. Ah, pues hay un montón de galegos, sí. Porque no vamos a esforzar. No nos esforzamos, aquí botanos a bronca. Sí, claro. Bueno, ¿qué estamos comiendo por aquí? A ver, contame. Pues estamos comiendo un magnífico arroz. Sí. Vale, de paso unos chipirones, así mezclado. E tamén veo mexillóns. Sí, mexillóns iban cos... No, con arroz. Co arroz tamén. co Bueno, arroz. con que nos quedamos entón? Nos quedamos con paseo en barco que acabamos de dar Sí. por la zona esta de la isla de que hay justo enfrente a Combarro, que Sí. no me acuerdo qué ale. Impresionante, os recomiendo, non teño que ver coa empresa, pero de verdad que recomendo paseo. Ese viaxe. É impresionante. Poñen mexillóns, poñen albariño, e a verdade é que está moi ben de Porque precio. esa é outra, a comida ben, co albariño, din que iso Perfecto. baixa... Que va, o albariño é o mellor viño de Galicia e de España, ademais. Sí. Sí, sin dúbida. Coñecías esta festa xa antes? Non, a verdade que non. Non, primeira vez que ves, Sí. cal é a primeira sensación? A primeira sensación inolvidable, penso abrir todos os anos. De volver, a primeira sensación é de volver. Volver. Recomendo a todos
habitantes do planeta que veñan aquí, ni Benidorm, ni Ibiza, ni Canarias. Creo que Combarro é perfecto. A festa do Mar de Pollo, que como ven, estáse ateigando de xente que ven dende todo o panorama nacional. Barcelona, Madrid, Alicante, Cáceres e os dedos da man que non me dan para seguir contando. Iso sí, ao final atopamos 2 galeguiños polo menos, e nós que imos un sintres a publicidade e nada, estamos de volta e continuamos aquí, no de Festa en Festa. Organiza Concello de Poio. Festeiros e festeiras, xa voltamos da publi e nos que continuamos na Festa do Mar de Pollo e agora xa pola noite, e saiban vostedes que nesta festa o ano pasado vendéronse máis de 1000 kilos de ameixas e de mexillóns, e a iso sumarlle o resto de opcións que ten a xente para estar aquí de papeo. E saiban vostedes tamén que, segundo decía o alcalde de Pollo, Luciano Sobral, por aquí non sabe canta xente pasa máis ou menos, pero o que sí saben vostedes e o que sí sei eu é que nestes 5 días de festa pasa moita xente con moita fame. E nos continuamos no de Festa en Festa ca 7ª mostra da canción mariñeira. E fíxense vostedes como está esta carpa onde tamén ten lugar a mostra de degustación gastronómica, porque se atopa a ateigada de xente que quere gozar do mellor da música tradicional galega. Pero na Festa do Mar non vai ser todo boa comida, tamén hai boa música, ca canción da mostra mariñeira e tamén cos concertos que se veñen agora, así que acompañádenos. Sentadiña está moi ben, pero Hombre, bailar ou non, que? Bueno, bailar daquela maneira. Xa non están os anos para iso. Está. Bueno, pero vimos a ver a David de María, por exemplo. Sí. Entonces, este que está aí cantando está ben. Sí, está moi ben. E para a xente nova e tal, vostede como ve esta festa de Combarro? Bueno, isto é juventud racha. A xuventud non se ia atacando. Máis que a juventud. A xuventud non se ia atacando durante a noite, pero vostede, Bueno, hasta que el cuerpo aguante, como digo, sentirás siempre que lleves campas son consejos de mamá y con la tierra. Oye, abre tus ojos. De Suiza. Desde Suiza, madre mía. ¿Y aquí a Galicia por qué? Porque somos gallegos al mismo tiempo. Vivimos en Suiza, pero somos gallegos. La tierra tira. Desde luego. Somos de La Coruña. ¿Conocían la fiesta ya antes? No, para nada. Hoy por casualidad y estupendo. ¿Y qué tal los conciertos? Porque esto está empezando todavía, pero ¿qué tal? Por lo de ahora, estupendo. Sí. Muy buen ambiente. A David María me decía que no lo conocían en directo, no lo había visto. No, pero un buen descubrimiento, la verdad. Sí. De Combarro, son de aquí. Combarro, eres de aquí. Sí. En todas las fiestas como esta, puedes estar mejor. Non podo estar mellor. Bueno, ¿qué tal aquí con David de María? Genial, o sea, canta estupendamente. Cada lágrima por ti
Pero a ver, eu veño por Henry Méndez Ti ves por Henry Méndez. E sí, Ata cando vai durar hoxe a noite? non sei, eu mañán traballo. Mañán traballas? Sí. Pero ata o corpo aguante, mañán de reengache se fai falta, habrá que aguantar ou non? O traballo na peluquería e... Vai na peluquería, ainda vai aparecer algún co pelo rap... No, hai que ter cuidado. Que tal aquí na Festa do Mar? Moi ben, moi ben. Sí. Unha festa, buen Di María fabuloso. ¿De dónde vimos? ¿Somos de aquí de Combarro? No, soy de Bilbao. De Bilbao? Pero un poquinho galego falachesme. Falo un poquinho galego, sí. Pero a terra... Levo moitos anos venido por aí da terriña. Ah, levamos moitos anos vindo por aquí. A gallega é ela. Ah, vostede é galega. Yo soy galega. Vostede non é de aquí de Combarro? No, de Ourense. De Ourense, pero viñéronse para aquí, coñecían esta festa antes. Exactamente, hemos venido a pasar unas vacacións. Eu son de aquí de Combarro. De aquí de Combarro. De aquí Entón de digo eu, Combarro. aquí en Combarro con esta Festa do Mar pode ser mellor. Podes estar mellor. Mellor non podo estar, tío. Aquí estoy de maravilla, tío. David de María, ya ves, esto es una locura. Porque que tal os concertos? Hoxe David de María, Elena Foreira... Os concertos de maravilla, a verdad que non hai queixa ninguna. E despois probar ali na carpa a comida... Wow, la comida aquí es exquisita, tío. Yo le digo que a todo el mundo que venga para aquí. A todo el mundo decimos que veña para aquí. Que para Combarro, tío. Para Combarro es el único sitio. O tema que iba a dicir eu, pero veñen todos para Combarro. Entón isto enchese que? Ti que por exemplo desde aquí, estes días son a tope. Son maravillosos, tío. Son maravillosos, gusta que hai a xente. A xente ten que disfrutar, tío. A xente ten que disfrutar. E mira esto, tío. Si esto se llena de gente, tío, esto es maravilloso siempre, tío. Combarro. Iba a dicir eu, ata cando vai durar hoxe a noite? Tío, sabes? Eu esperaba que me dixeras ti. No, eu non sei, tío. Si ti non o sabes, eu tampouco. Non sabe, non contesta. Deixámolo en blanco. O cámara o sabe? O cámara o sabe, ti sabes. Abel, ti sabes. Sí, él di que sí, él algo sabe, Ah. ¿Qué hacemos desde Castellón aquí en Galicia? Pues de vacaciones. ¿De vacaciones? ¿Conocíais esta fiesta? No, para nada. ¿Y os ha cuadrado aquí? Perfecto. Bueno, ¿y qué os parece entonces? Perfecta, está muy bien. Sí. Sí. Los conciertos, David de María ahora aquí. Conciertazo. Sí. Quiero que me contes una cousiña. ¿Desde dónde vimos? ¿El qué? ¿Desde dónde venimos? Albacete. Desde Albacete. ¿Qué hacemos aquí en Galicia? Hemos venido a Arcade y ya pues hemos venido aquí a ver hórreos y al final... Vacaciones, entiendo. Vacaciones. Vale, pero explícame una cosa. Desde Albacete era. Desde Albacete. ¿Qué haces desde Albacete con esto? Pues llevo así esperando a que me operen, así que no me queda otra. Y has dicho, me vengo y me vengo. Así es. Que Galicia, ¿cómo me va a perder? No, hombre. Eso digo yo, Galicia. ¿Y qué te parece la fiesta? La fiesta, el ambiente. Estupenda. Y además que hemos ido a lo de la feria del marisco. Sí. Buenísimo. O sea, ¿Qué tal se come? Muy bien. Sí. Lo recomiendo, 100%. Ojo a la pregunta, ¿Albacete o Galicia para comer? Galicia. Galicia. Pues no has dudado ni un minuto. Galicia. Sí, señor. Y ahora con el concierto de Lenin, ¿lo conocías? Sí, la música? de Eurovisión. Sí. Lo que iba a cantar no, pero la cantante de Eurovisión sí. Podes estar mellor que nas festas do mar aquí en Combarro? Todo mejorable, pero hoy es espectacular. Coñecíamos, que tal os concertos a música? Fantástico. Sí. Sí. Coñecíamos as artistas, viñemos por eles. Bueno, viñamos por los artistas, viñamos porque o veranito hai que disfrutarlo, vivilo, e a súa vez, se alguén que pode aportar e nutrir, que é o que provoca que teñas ese movimiento de disfrutar e vivir, fantástico. ¿Desde dónde vimos?
De Pontevedra. De Pontevedra, vale, Sí. cerquiña, pretiño, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ¿qué tal? Concerto, a música? Moi ben, pero estamos esperando por Henry Méndez. Ah, vos esperades polo final. Pero bueno, Eleni moi ben, non? A ver, sí, sí. Aquí hai xente bailando, saltando con ela. Sí, é coñecida, a verdade. En Eurovisión a coñecimos e gusta noso concerto. Sabedes vos algún tema dela ou non? O primeiro solo. O primeiro. Porque ahora isto de aquí de saltar, sabes? Pero de Henry Méndez sabedes algún? Sí, uns cuantos. Os concertos que tal? Unha maravilla. David de María, Eleni, Henry Méndez. Unha maravilla. Esperemos que todo vaya mellor. Portouse, este ano o Concello portouse, digo eu. Pórtase cada vez mellor, cada todos os anos van a mellor. Sí. Iba a dicir eu, atacando, empezachedes pola noite, entón atacando dura a noite. Aí aquí ainda hai folgos, ainda hai... No, non retiraremos antes porque mañán toca traballar, pero esta xente durará moita noite. Pero vos ainda estás para aguantar ou non? Sí, un poquinho máis, un poquinho máis ainda tiramos, non? Sí. Se dá gusto. A gozar da festa, entón. Graciñas. A ti. Galicia, vacaciones, entiendo. Sí. ¿Conocíais Galicia antes? No, es la primera vez. Primera vez, vale. ¿Esta fiesta la conocíais? No, ¿tampoco? De hecho la hemos conocido en el hotel. Me han hablado de ella y aquí estamos. ¿Y os habéis venido? Sí. Bueno, ¿y qué tal entonces la fiesta? Muy bien. Sí. Sí, la estamos disfrutando bastante. Digo yo, aquí habéis visto David de María, ahora Eleni, fiesta... Pues acabamos de llegar con Eleni, para ¿Sí? verla a ella, sí. ¿Para verla a ella? Sí. O sea, porque la conocíais ya de antes. Sí, y tal, sí, entiendo. sí. De 2 segundos de Eurovisión. Sí, exacto. ¿Alguna canción de ella que te sepas, que conozcas? La de Fuego. La de Fuego. La que más me gusta. ¿Te atreves a cantarme un poquito? Me ponen un compromiso aquí muy feo, creo que no. ¿Qué tal se come en Galicia? Yo no he probado mejor comida, vamos. Mira que allí en Andalucía tenemos cosas muy buenas, pero madre mía, aquí, como aquí no se come en ningún lado. Hello everybody, my name is Elena Purera. Please, let's stand, let's dance! Are you here? Fuego! Cause I'm way up and I ain't coming down. Keep taking me higher. Fuego! Muchísimas gracias. Aquí o mellor, en Combarros. Festas do mar, boa música, boa comida. Henry Méndez, todo. Ahora dime, atacando vai durar a noite? Que se larga. Ainda queda por diante ou non? Ainda queda. Hay que disfrutar un poquillo. De Segovia. ¿Desde Segovia? Sí, de Segovia. ¿Vacaciones? Sí, de vacaciones. Vale, ahora dime, ¿qué tal aquí con Henry Méndez, la música? Sí, muy bien, está muy bien. ¿La comida? Muy buena, muy buena. Estuvimos comiendo con barro, está muy bueno. Sí, muy bueno. Sí. ¿Hasta cuándo va a durar la noche? Que yo todavía tienes fiesta por delante. Sí, esta noche no sé cuándo acabaremos, esperamos. Pinta bien, pinta bien. Méndez, vamos, aquí. Atacando vai durar a noite. Non sei, pero que non pare, Tiene festa por diante. Decimos ya xente que ten que vir para aquí ou que no. Si, home! Que veña para aquí.
Aquí brazos arriba con Henry Méndez, ¿qué tal estamos pasando? Muy bien, muy Muy bien. ben, sí. Gracias. Que tal na festa do mar, comer, iso que tal? Bueno, ben o marisquiño entrou. Iso sempre entra de maravilla. Iba a dicir eu, ata cando vai durar a noite? Hasta dentro dun pouquinho. Hasta dentro un poquinho xa nos recollemos, non? Sí, porque hai que ir a traballar, senón... Mañá hai que ir a traballar. Hai que ir a traballar. Hai que ir a dar o callo. Volven para Vigo. Volvemos para Vigo. Ainda queda un traxecto longuiño. Que lle dicimos a xente? Que tense que vir para aquí, para Galicia, para festas do mar, para festa en Combarro, ou que queden na súa casa? No, que vengan. Que veñan. Pero que non veñan tampouco moitos, senón despois aquí todos non hai sitio para todos, non? Somos hospitalarios, non hai Galicia siempre calidades, muy buena la gente, muy clima muy efusivo, la verdad que muy bien, muy contento del trato siempre. 14 años visitando Galicia y la verdad que espectacular. ¿Qué tal la comida aquí gallega? Uf, espectacular. No me hable de comida que tengo hambre y estoy a dieta, la verdad que no, muy bien. Uno de los sitios que quizás que hay que recomendar a todo el país, a toda España, que se venga a Galicia en algún momento de su vida a comer aquí, porque en realidad la gastronomía es espectacular. Pola nosa banda imos rematando na Festa do Mar en Combarro, en Pollo. E saiban vostedes o de sempre, que se queren que vayamos gravar algunhas súas festas, non teñen máis que chamarnos o 986-710-741 ou mandar un correo de festaenfesta@canalriasbaixas.com. Por aquí, boa música, boa comida, moita trola por diante e nós que nos quedamos vendo os concertos. E un abrazo. Programa ofrecido por... Hombre, non era sin tempo. Pasade. Ya verán que artista do de Rías Baixas. Pillástesme de sorpresa facendo uns selfies para os meus follower. E mirados de Rías Baixas, que cociña me puxeron. Ábrete, mi amor. E mirade que baño me puxeron. Ai, Rías Baixas cambiou a vida e o grifo por unha mangueira. Trae para cá. Esta, mi amor. Esta non, a outra. Arriba. Que en Driver estamos tan seguros de nuestros puntos de control y capacidad de trabajo que hemos decidido someternos a una prueba de confianza ciega. Y es que en Driver nos tomamos muy en serio el mantenimiento de tu vehículo con los sistemas de control más avanzados del mercado. Driver, somos exigentes porque tu seguridad lo merece. Para que alcanzar tus metas sea más sencillo, Deporte Rodas se mueve contigo. Ven a descubrir nuestro catálogo y lo último en bicicletas eléctricas. Ya seas un profesional, amateur o la señora Lola. Sácate de diante, rapaz. Habráse visto. Seas el ciclista que seas, Deporte Rodas está contigo. Déjate asesorar en tu próxima compra y ven a visitarnos en Avenida de Cambados La García. Deporte Rodas. Conquista tus metas, sean las que sean.